Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Voy a leer eso de nuevo. El cual nos consuela en toda nuestra tribulación, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación. O si somos consolados, es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida, sabiendo que como sois partícipes de los sufrimientos, así también lo sois de la consolación. Porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan grande peligro de muerte y nos librará, en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar, cooperando también vosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Vamos a proseguir con el himno Seguir a Jesús.
estar dirigiéndome a la congregación a través de la predicación. Ha pasado un mes y la verdad es que creo que he un poquito de experiencia. Estoy hasta nervioso, ¿verdad? Estoy hasta nervioso. Hermanos, es un privilegio cada vez que podemos compartir la palabra del Señor. Pero al mismo tiempo también muchas veces se hace con esa tremenda responsabilidad que cuando tenemos que traer ese mensaje de parte del Señor a nuestros hermanos, a nuestra congregación, a aquellos que nos rodean, muchas veces aquellos que estamos exponiendo la palabra sentimos que quizá no lo hagamos como debiéramos, que quizá no podamos transmitir realmente aquello que el Señor ha puesto en nuestro corazón, porque hay tantas limitaciones, tantas imperfecciones en aquellos que comunicamos, que a veces pensamos que quizá no llegue a vuestros corazones como sería el deseo de uno, pero sobre todo como el Señor quiere que llegue al corazón. Pero ahí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que usa la palabra de Dios a través de un vocero para que pueda llegar a vuestros corazones, a mi corazón también, y pueda llegar con esa profundidad, con ese mensaje, con esa palabra intensa que desea transmitir, un mensaje claro a nuestros corazones. Y eso es lo que pido en esta mañana, que el Señor use este momento, use esta exposición de la palabra para que nos llegue a todos un mensaje claro, contundente, un mensaje que nos llene de ánimo, un mensaje que en esta mañana deseo que inicialmente me beneficie a mí, hermanos, pero cómo no, a toda la congregación. Amén. Hemos estado leyendo en estos 11 versículos de esta carta del apóstol Pablo a los Corintios. 11 versículos de los cuales del 3 al 11 encontramos una expresión, una comunicación de parte del apóstol Pablo a aquella iglesia a través de esta epístola, la iglesia en Corinto, y también aquella iglesia que también se extendía por la provincia donde se encontraba Corinto, en Acaya. Y vemos a un hombre que está expresando algo que parece que no vaya muy en la línea de lo que es este apóstol Pablo. Porque si profundizamos un poco en este texto, vemos a un hombre que está afligido. Vemos a un siervo de Dios, sí, pero que ha pasado por una prueba dura, como dice aquí en el versículo 8. No queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Un momento en el que vemos a un apóstol, Pablo, en el que quizá muchos de nosotros tenemos esa imagen de un varón poderoso, de un hombre inquieto, de un hombre decidido, de un hombre resuelto, de un hombre que iba aquí, que iba allá. Pero también hemos leído en esta carta, que hemos leído en la lectura regular, en Primera de Timoteo, dice las diversas persecuciones. Porque Pablo fue un hombre sometido a persecución, un hombre sometido a cárcel, un hombre sometido también que en una ocasión estuvo de fuerte a la paliza que le dieron, que lo dejaron como muerto a las afueras de la ciudad. Un hombre que incluso se puede entender que tenía un aguijón en su carne que le presionaba y le dejaba muchas veces fatigado. Un hombre que podríamos pensar que al comentar las cosas como las está diciendo aquella iglesia que también tenía cierto encontronazo con Pablo, porque aquella iglesia, como bien sabéis, era una congregación a la que el apóstol Pablo la estaba intentando reconducir, porque había diferentes problemas dentro de la congregación. Y el mismo apóstol Pablo tenía dentro de la iglesia una oposición frontal contra él, de gente que estaba dudando de su ministerio, de gente que estaba acusándole y que usaba de cualquier excusa para decir, mirad cómo era Pablo. Sin embargo, el apóstol Pablo se muestra en esta carta hacia aquellos que amaba en Corinto y se presenta vulnerable. Se presenta frágil, se presenta en una circunstancia que parece que sea todo lo contrario a la que uno puede esperar de un apóstol de Cristo.
¿Cuántas y cuántas veces aquellos que están sirviendo en una congregación, dirigiendo una congregación como pastores o como ancianos, están pasando por momentos difíciles? Estamos pasando por momentos críticos, por momentos en los cuales los hermanos de la congregación no ven que su pastor o su responsable o su anciano pueda pasar por esas circunstancias. Porque claro, si nuestro pastor está débil, si nuestro pastor está frágil, si nuestro pastor está pasando por un momento de tribulación, ¿cómo nos va a consolar? ¿Cómo nos va a dar fuerzas? ¿Cómo va a estar a nuestro lado para sostenernos cuando cada uno de nosotros estamos pasando por nuestros particulares momentos de aflicción y por nuestras tribulaciones? El apóstol Pablo está dando una enseñanza no solamente a aquellos que puedan dirigir las congregaciones o puedan servir en el ministerio del pastorado o siendo ancianos en la iglesia. Nos está dando una lección a todos. Porque todos y cada uno de nosotros tenemos que estar en una circunstancia concreta dentro de nuestra vida espiritual, en la cual, como aquel Pablo, camino a Damasco, persiguiendo al Señor, persiguiendo a los cristianos, tuvo que caer en el suelo, tuvo que ser humillado, tuvo que estar en una situación en la que quedó hasta ciego. ¿Por qué? Porque en esa situación, cuando estamos en el suelo, en la situación cuando estamos en plena tribulación, en esa situación cuando nosotros estamos en enfermedad, cuando estamos quizá en momentos en que hemos perdido nuestro trabajo, cuando quizá estamos en situaciones en las que tenemos problemas familiares con nuestra esposa, con nuestro esposo, cuando estamos pasando por momentos conflictivos dentro de nuestros trabajos o con nuestros compañeros de estudios, estamos en el momento adecuado para decir: Señor, soy débil, para decir: Señor, te necesito. Porque cuando todo nos va bien, cuando parece que la vida nos sonríe, cuando parece que no tenemos problemas, muchas veces vamos andando, muchas veces vamos a nuestra vida y no somos capaces ni siquiera de ver el dolor que está pasando en nuestro hermano. No somos siquiera capaces de notar o de percibir o de ser sensibles a la situación crítica que está pasando un hermano en su enfermedad. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que incluso perdió toda esperanza de conservar su vida. En nuestra iglesia, hermanos, hay bastantes personas que están en enfermedad. Bastantes personas que están pasando momentos difíciles en sus vidas, de tribulación, de desesperación, momentos en los cuales realmente uno puede sentirse que está solo. El apóstol Pablo pasó también por esta situación. ¿Y cuál es la enseñanza? ¿Cuál es aquello que realmente el apóstol Pablo quiere transmitir de toda esta situación personal en la que se encontraba él? Él quería transmitir que toda esa situación por la que él se veía inmerso, esa situación que también dice que al resto de los hermanos que iban con él también estaban sufriendo, todo esto era ¿para qué? Para consolación. En el versículo que nuestro hermano Raúl nos ha repetido, y agradezco que lo haya repetido, precisamente como dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. En todas. Porque al Señor no se le escapa ni un detalle de tu vida. El Señor es conocedor, es consciente de cómo te encuentras en tu particular circunstancia. Dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Cuántas y cuántas veces nosotros pensamos en los dones que el Espíritu Santo derrama entre los creyentes, para beneficio propio, pero para beneficio de la Iglesia?
Y pensamos en esos dones, ¿no? Cuando el apóstol Pablo también se dirigía a los corintios y les hablaba de la predicación, les hablaba del servicio y les hablaba de tantos y tantos dones. Y todo el mundo pensando en esos dones, ¿verdad? El sufrimiento y la tribulación, hermanos, viene también del Espíritu Santo. Y viene como un regalo a cada uno de nosotros. Y no penséis que estoy diciendo ninguna herejía ni nada que se salga de lo que es la doctrina del Señor. Lo digo porque precisamente el Espíritu Santo es el consolador. Porque el Espíritu Santo, cuando el Señor Jesús dijo, es necesario que yo me vaya y venga el consolador, precisamente venía porque tenía esa función, porque nosotros íbamos a pasar por tribulación. Pero cuando estamos en plena tribulación, cuando estamos en enfermedad, cuando estamos en problemas, somos capaces en esa posición en la que nos encontramos de sentirnos frágiles y vulnerables y de pedir al Señor que Él nos sostenga. En esa dependencia necesaria que todo creyente tenemos que tener delante del Señor. Acude al Señor en esa dependencia. Acude al Señor reconociéndote débil, reconociéndote frágil, reconociéndote que quizás estás pasando por un momento difícil, quizá de soledad, quizá de enfermedad, quizá de angustia, de ansiedad, momentos de depresión, momentos en los cuales nos podemos sentir que ¿qué vamos a pasar? El Espíritu Santo es el que nos consuela. Y esa consolación que recibimos de parte del Espíritu Santo viene también en medio de la tribulación. Porque ¿cómo podemos nosotros, hermanos, aconsejar de algo que no hemos experimentado? Decídmelo de verdad. ¿Creéis que podemos decir algo que no hayamos experimentado? Podemos decir, pues no sé, hemos estado haciendo tal cosa en tal sitio y no hemos ido. Estamos engañando. Podemos decir que se pasa muy bien yendo a tal restaurante porque hay una comida muy buena y todo es perfecto. Si no hemos ido y la hemos degustado. Necesitamos pasar por esos momentos difíciles en nuestras vidas de tribulación, de tristeza, de soledad, para que podamos consolar. Y eso, hermanos, lo tenemos que ver como una bendición y no como una maldición, hermanos. Porque yo entiendo cuando estás pasando por momentos de dificultad, por dolor, por enfermedad, por muerte, que tengas esa angustia y tengas esa aflicción y te sientas realmente solo. Pero aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que cualquier tribulación, todos aquellos que están en medio de cualquier tribulación, son consolados por medio de nosotros. Por eso, hermanos, nosotros como Iglesia también tenemos un ministerio de consolación. Y quiero llamar la atención a todos y a cada uno de vosotros que estamos en esta mañana aquí, y también a aquellos que nos están escuchando. Somos llamados a consolar. Y para la consolación, hermanos, no tengas temor, no tengas miedo de pasar por circunstancias en tu vida. ¿Por qué? Porque esas circunstancias difíciles te van a hacer comprender esa situación. Te van a hacer sensible a esos momentos difíciles. Y eso te va a ayudar, me va a ayudar, nos va a ayudar como creyentes a consolar a aquellos que pasan por momentos difíciles. No ignoréis, dice. No penséis que pasamos por momentos difíciles. Claro que los pasamos. Claro que los pasamos. Pero el apóstol Pablo aquí también nos enseña en este versículo, que incluso dice en el versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Hay enfermedades, hermanos, que sabemos que son sentencia de muerte que tenemos en nuestra cabeza. Pero eso está en las manos del Señor. Porque el mismo apóstol Pablo dice que Dios resucita a los muertos. Porque aun en medio de una enfermedad que nos pueda llevar a la muerte,
Sabemos que el Señor nos lleva a su vida eterna. Sabemos que el Señor nos quiere a su lado. Y la misma enfermedad, y la misma circunstancia dura y trágica que muchas veces nos enfrentamos a ella, también tiene una salida victoriosa, porque Dios resucita a los muertos. Y nosotros tenemos que vivir en esa fe, en esa confianza, sabiendo, como decía el apóstol Pablo, dice, Él nos libró y nos libra, y en quien esperamos, que aún nos había librado de tan grande muerte en aquella circunstancia concreta. Pero sabemos que el Señor nos resucita. No debemos tener temor. Sabemos que el Señor es el dueño de nuestra vida. Muchas veces cuando atravesamos momentos difíciles, incluso se nos pasa por la mente, hermanos, y vamos a decirlo, Señor, llévame ya, porque es tan duro donde estoy, porque me encuentro en una situación tan trágica. Pero hermanos, para llegar al reino de los cielos, no hay atajos que tomar. Tenemos que tener plena confianza en el Señor, porque Él tiene ese camino que nos ha trazado, un camino en el cual nos ha puesto, un camino en el cual es el camino que Él pone por delante de nuestras vidas para que un día lleguemos a estar delante de su presencia. Y mientras estamos andando en ese camino, estamos en sus manos, y el Señor tiene propósitos para nuestra vida. Incluso en los momentos de desesperación, incluso en los momentos en los que nos podamos sentir tan solos, que podemos decir, Señor, llévame. No, el Señor está a tu lado. El Señor te está acompañando. Como dice esa anécdota o esa imagen, en que en la playa se veían solamente dos bueyes, ¿verdad? Y era el Señor que nos estaba llevando. Esas dos huellas, el Señor en muchos momentos nos está llevando. Por eso tenemos que confiar en que el Señor tiene un propósito en todas las situaciones de nuestra vida. En todas. Incluso en aquellas que no entendemos, en aquellas que no comprendemos, en aquellas que sufrimos. El apóstol Pablo parece que se mostraba a esta congregación que quizá pudiera decirle, mira, qué débil está Pablo. El Señor usó de estas palabras para que llegaran al corazón de aquella iglesia, para que pudieran ver en el apóstol Pablo que ese mensaje que les estaba transmitiendo, que esas exhortaciones acerca de toda aquella conducta que no estaban haciendo bien, lo estaba diciendo un hombre que estaba en plena dependencia de Dios. Y nosotros tenemos que mostrarnos así, hombres y mujeres en plena dependencia de Dios. Porque si nosotros nos mostramos orgullosos, confiamos en nuestros propios esfuerzos, en nuestro propio ingenio, en nuestras capacidades, en todo aquello que sabemos que pasa, el Señor no nos va a estar usando, no nos va a estar utilizando, porque estamos poniendo de nosotros y no dejamos que Él entre en nuestro corazón y lo llene todo, que se haga el dueño de nuestra mente completamente, que podamos realmente ser en sus manos esos hombres y mujeres que den testimonio para su gloria. El apóstol Pablo estaba aquí. El apóstol Pablo le podríamos encontrar muchos defectos, ¿verdad? Pero aquí se muestra un hombre entregado al Evangelio. Un hombre que, siendo débil, un hombre sometido a pruebas como cualquier otro, es un hombre que quiere a través de él llevar un mensaje en concreto, como estamos leyendo, que llegue a Iglesia de Corinto. Pero también tuyo. Ese mensaje del Evangelio, ese mensaje de consuelo, ese mensaje de que aun en medio de la tribulación Dios está ahí. Su Santo Espíritu nos consuela. Ese ministerio precioso de consolación que tiene el Espíritu Santo, hermanos, lo hace a través de ti y a través de mí. Cuando más adelante
Pablo les habla de que él había propuesto pasar 2 veces por Corinto. Es decir, pues pasaré para ir a Macedonia por Corinto, os visitaré, y luego a la vuelta volveré a pasar y estaré allí con vosotros. Muchas personas pudieron pensar que él había dicho que iría y después no fue. Vaya. Este hombre parece que ya no quiere exhortarnos, ¿verdad? Parece que este hombre no quiere volver a pasar por aquí. Quizá nos tenga miedo, ¿no?, a esos que se oponían a él. Y hay un momento en que el apóstol, su ministerio, con lo que es las pruebas, las tribulaciones, las dificultades y la consolación de parte de Dios. El ministerio de la consolación. Alguien podía pensar que el apóstol Pablo tenía doble ánimo, que había dicho que pasaría, luego no pasó. Fíjate qué falta de palabra, ¿verdad? Pero todo eso fue llevado por unas circunstancias que era el Señor quien nos estaba permitiendo. ¿Por qué no tuvo que pasar 2 veces? Eso es lo que él tenía previsto. Pues porque el Señor tenía un plan diferente para esta circunstancia, para esta iglesia y para este ministerio que concretamente tenía el apóstol Pablo. Llega al versículo 20, y es un versículo que a mí me encanta. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Amén. Este versículo es un versículo que, si no lo ponemos en todo este contexto, quizá no se pueda entender. Pero es un versículo en el cual habla de que Jesucristo, que en Jesucristo, en el Hijo de Dios, se cumplen todas las promesas. Que en Jesús y todo lo que conlleva el mensaje de Jesús, no hay ninguna variación, ningún cambio. No hay un sí y un no. No hay una doblez. No hay nada que pueda pasar y que sí nos ocurre a nosotros. Que decimos que vamos y luego no vamos. Las promesas de Dios son constantes en Jesús. En Jesús se cumplen todas las promesas. En Jesús, cuando los teólogos y los estudiosos de la Biblia hablan de que en el Antiguo Testamento hay más de 400 profecías que muestran a Jesús, que indican la venida de Jesús, de cómo es Jesús, de cómo será Jesús, de cómo vendrá Jesús. En Jesús, esas más de 400 profecías se cumplen. ¿Y qué pasa? Que en Él no hay variación. Y por lo tanto, hermanos, nuestra mirada realmente no tiene que estar en el pastor, no tiene que estar en el anciano, no tiene que estar en aquella persona que tiene una responsabilidad. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús. Porque si nosotros nos fijamos en nosotros mismos, nos veremos en qué circunstancias estamos. Por eso el apóstol Pablo muestra su fragilidad, su debilidad, su dependencia en Dios. ¿Para qué? Para mostrar el poder de Jesús. Que en Jesús se cumplen todas las promesas. Todas las promesas de parte de Dios a través de Jesucristo. Y luego dice que también en Jesús, amén. Porque ese amén, esa palabra tan preciosa, una palabra que viene del hebreo y que fue acoplada al griego como una palabra que en sí misma tenía esa fuerza y ese poder. Esa palabra amén que dijo aquel pueblo, aquella congregación en la época de Moisés, cuando afirmaba ese pacto, cuando realmente ellos estaban diciendo solemnemente que así sea, que queremos que realmente lo que estás diciendo se cumpla, queremos nosotros hacerlo solemne. Esa palabra amén pasó al griego. Y del griego ha pasado a todos los idiomas, hermanos. ¿Y verdad que en alemán se dice amén? ¿Y en inglés? ¿Y en castellano? ¿En valenciano? Imagino que en rumano. Amén. Es una palabra que tiene en sí misma esa fuerza que viene a través de Jesucristo. En Jesucristo se cumplen sus promesas. Y en Jesucristo tú y yo podemos decir amén. Por eso, hermanos, este hermoso versículo en el que nos está enfocando hacia Jesús, no hacia Pablo,
Ese versículo en que nos está enfocando hacia aquel que fue el único que subió a aquella cruz, a aquel madero, y no a nadie más, nos está diciendo ahora, en el siglo XXI, que digamos amén, y dice por medio de nosotros, es decir, por medio de su iglesia, por medio de aquellos que estamos llevando adelante el Evangelio, por medio de aquellos que queremos consolar, por medio de aquellos que pasamos tribulación y momentos de dificultad. A través de todos nosotros, tú y yo decimos amén, pero tú y yo estamos mostrando también a este mundo ese amén, ese acuerdo solemne de que en Jesucristo se han cumplido todas las promesas. ¿Y para qué? Para la gloria de Dios. Por eso, hermanos y hermanas, en esta mañana de domingo, me gustaría que saliésemos de este lugar confortados, que saliésemos de este lugar sabiendo que el Consolador obra a través de nosotros, que pudiésemos tener la certeza que aun en medio de las dificultades y tribulaciones y enfermedades por las que estamos pasando y pasaremos, la promesa de Dios en Jesucristo es vigente, está aquí, está en nuestras vidas y no debemos tener temor. No debemos tener temor, porque sabemos que dependemos absolutamente de Él. El salmista decía, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Son unas preciosas palabras. Es una promesa. Es una especie de cofre precioso que nos da el Señor. O dos cofres, diría yo. El uno es las peticiones de tu corazón. Y el otro cofre es que Él hará. Pero necesitamos unas llaves para abrir esos cofres y disfrutar de esos tesoros en nuestras vidas. La primera llave, deleítate en Jehová. Es necesario que disfrutemos de la presencia del Señor, que nos gocemos en el Señor, que acudamos a su palabra, que descubramos tan grandes promesas que Él tiene para nosotros, que pongamos esa llave en ese cofre, deleitándonos en el Señor, acercándonos en el Señor, y dice que concederá las peticiones de nuestro corazón. Esa es la promesa. El otro cofre que dice que Él hará, nos da dos llaves, es un cofre un poco más complicado, ¿verdad? Él dice que encomienda a Jehová tu camino, ¿verdad? El día a día debemos de encomendarlo al Señor. No distorsiones tu mirada, no intentes buscar atajos ni otros caminos, encomienda tu camino al Señor. Y la otra llave dice, confía en Él. No confíes en tus esfuerzos, en tu autosuficiencia, en que eres valiente y serás capaz de afrontar esas circunstancias. No. Pon esa llave de confía en Él. Y cuando abras el cofre, Él hará. Amén. Hermanos, en esta mañana, disfrutemos de las promesas del Señor. Gocémonos en las promesas que el Señor tiene para nosotros. Y como dice en el libro de Hebreos, y termino ya en esta mañana, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, porque habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La promesa del Señor está ahí. Está a tu alcance. Tómala. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a que en nuestras vidas podamos ser dependientes 100% del Señor, porque Él nos consolará. Y con la consolación que recibimos, podremos consolar a nuestros hermanos y a aquellos que nos rodean.
vivir la promesa del Señor constante. Que Dios bendiga. Amén. Quiero leer solamente o recalcar un versículo que David ha dicho, o ha leído, que es el versículo 20. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí y amén. Y solo estaba escuchando y recordando una de tantas promesas, y es: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pues entonces vamos a cantar este himno que dice todas las promesas del Señor Jesús. Vamos a cantar la primera y la tercera estrofa con el coro, por favor. Con fuerza y alegría. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva mi pecado del solo, siempre en sus promesas confiaré. Del Señor será gozo y fuerza en nuestra vida terrena. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes las promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes confiando en sus promesas yo estaré. Amén. Muy bien, pues ya hemos llegado al final de nuestra reunión. Agradecidos con el Señor por que ha tenido palabra, agradecidos con David por ser el instrumento y agradecidos a todos y cada uno de los que hemos estado participando activamente con oraciones, cánticos y con nuestro espíritu, ¿cierto? Solamente recordar dos cosas. Recordar nuestra gratitud al Señor también se ve reflejada por medio de las ofrendas. Allá está la cajita de ofrenda para depositar el dinero que el pueblo del Señor ofrece como ofrenda. Es para la extensión del reino del Señor. Así que, si usted está agradecido con Dios, que lo está, si estamos agradecidos con el Señor, que lo está, cooperemos también en esta extensión del reino por medio de lo material. Recuerde también en esta semana orar, por favor, por la reunión del Consejo de Ancianos y Diáconos, para que el Señor dirija todo por su plan y que su Espíritu Santo esté en cada uno de los que
Y recuerden también que ahora estaremos saliendo un servidor que estoy presidiendo y David. Antes que nadie, después del preludio, estaremos saliendo nosotros y nos quedaremos ahí para poder saludar. Entonces, con tranquilidad, salgan también, pueden saludarnos y que tengamos también un poquito despejada la mente. ¿Cierto? Pues antes de escuchar el postludio musical, me gustaría pedirle a Marcelo si por favor nos puede despedir en oración poniendo todas estas cosas en la mano de Dios. Sí, Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por este tiempo de adoración, el cual hemos podido estar en tu casa, Señor, llamada Casa de Oración. Te alabamos y te glorificamos, Señor, por todo lo que tú nos has dado en esta mañana, Señor. Has hablado a través de tu palabra, nos has enseñado, Señor, nos has recordado tan cosas maravillosas que tenemos que hacer, Señor, sentir, Señor, que tú nos consuelas cada día y por tanto, Señor, que tenemos que tener también consolación acerca de los que sufren y padecen, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque estás con nosotros, gracias porque tú nos guías. Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor, a los enfermos que no están aquí, pero Señor, escucharán este culto de adoración y te alabarán y te glorificarán igual que nosotros. Señor, ponemos en tus manos esta semana en que entramos, guíanos tú, Señor, con tu Espíritu y ayúdanos, Señor, a demostrar que lo que hemos escuchado hoy, Señor, lo ponemos en práctica. Señor, te alabamos y te glorificamos y en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.